Hartas preguntas para ir viendo qué es lo que recuerdas, qué es lo que hay en tu mente, si es que te acuerdas más o menos de la materia o no te acuerdas mucho, y ver qué es lo que hay que ir reforzando para las clases que vienen más adelante. Por lo tanto, esta semana, la semana hoy y mañana, vamos a estar viendo materias pasadas para asegurarnos de que sigan ahí dentro de tu mente, de que sigan vigentes, de que te sigas acordando de que existen. Esta clase va a ser súper importante porque va a estar tomando los contenidos del año pasado, o sea, de este año, va a tomar todos estos contenidos y los va a enfocar en las clases que se vienen más adelante. Ahora, ¿qué es un texto? Esta es la pregunta más simple que te puedo hacer, o la pregunta, ¿llegó Camila? Gracias, Camila, por llegar. O la pregunta más general que podríamos hacer. ¿Qué podrían definir ustedes, ya que hay dos ahora, como texto? ¿Qué creen ustedes que es un texto? ¿Cómo lo podrían explicar? ¿Un escrito? Ya, un escrito. Y para lograr un escrito, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo escribimos? ¿Qué usamos? Es una pregunta simple, así que la respuesta también es simple. ¿No? Ya, miren. Un texto, como dijo la compañera, es un escrito. Es un grupo de palabras que nosotros al leerla deben decir algo coherente. Y eso es lo importante de un texto. Es lo que transforma palabras sueltas en un texto que sirve para algo, que tiene un objetivo, que busca algo en esta vida. ¿A qué me refiero yo con palabras coherentes? Si ustedes leen, por ejemplo, creo que lo tenía escrito aquí, pretendamos aeroplanos amarillo. No se entiende mucho, ¿cierto? En realidad no hay algo que ustedes digan, ah, el profe quiere decir esto. Faltan ahí conectores, faltan palabras, faltan intenciones, falta que la oración tenga un sentido. Eso es lo que nosotros necesitamos para que un texto se llame texto, para que se llame así, para darle este nombre. Ahora, existen dos tipos de textos distintos y esto es lo que vamos a hablar en esta clase y en uno de estos nos vamos a enfocar en las clases que vienen. ¿Cuáles son los tipos de texto? Estos dos tipos de texto se separan por género. Tenemos el género literario y el género no literario. ¿Ya? Es una definición bastante simple, bastante directa. Uno es literario y el otro es no literario. Uno sí y el otro no. ¿Por qué? ¿Y cómo los podemos definir? Bueno, primero se pueden definir por el propósito. Cada escritor tiene un propósito distinto cuando se decide a hacer su texto, cuando se decide a escribir, a armar su libro, su poema, su canción, su noticia. Cada uno de estos escritores lo hace enfocándose en algo muy distinto. ¿Y qué son estas cosas distintas en lo que se enfocan estas personas? Bueno, si nuestro escritor está enfocado en informar, en hacer una información, podemos decir que eso es género no literario, ¿ya? Si le están informando lo que sea, es un género no literario. Pero ahora, si lo que busca el escritor es belleza del lenguaje, si lo que busca es transmitir un sentimiento, una sensación, un pensamiento bonito, o incluso un pensamiento feo, un pensamiento terrible, o algo que a él... ¿Ah? Bienvenida a la realidad. Bienvenida a Natalia. A él... Hola, profesor. Hoy vengo recién llegando. Hola. Importante que llegó. Sí, todos los compañeros, ya estaba llena la sala, sí. Profe, pasamos mucho. No. Como 35 diapositivas ya, Natalia. Ah. No, vamos recién en la tercera, así que tranquila. Ya, pero ¿qué materia está pasando ahora? Ahora
en esto, los géneros literarios y los géneros no literarios. La clase de hoy, Natalia, como le explicaba a tus compañeras, es una clase de repaso. Ya vamos a estar hablando de cosas que ya pasaron para ir recordando materias. Ah, ya, bacán. ¿Ya? Entonces, como decíamos, si el escritor lo que busca es belleza del lenguaje, por lo tanto, estamos hablando de un género literario. Si es lo que está escribiendo un poema, una canción, un cuento, quiere transmitir un sentimiento, ahí es género literario. Por lo tanto, si el día de mañana el tío Estefano que está ahí decide tomar el diario en la mañana mientras se toma su desayuno, abre el diario y se pone a leer, ¿qué es lo que estaría leyendo? ¿Qué hay ahí en el diario? ¿Género literario o no literario? ¿Qué opinan ustedes? ¿El diario qué tipo de género tiene? ¿Se les ocurre? ¿Qué es lo que tiene el diario adentro? Información. ¿Está lleno de poemas? Información. Información, ¿cierto? El diario tiene noticias, como muchos de ustedes saben. Antiguamente los diarios eran en papel. El día de hoy, el diario se lee a través del celular, ya casi nadie toma el diario en papel como tal, pero sigue teniendo noticias, sigue teniendo información. Por lo tanto, como nuestro amigo el diario busca transmitir esa información, busca transmitir esas noticias, podemos decir que el diario es parte del género no literario. Ahora, si nosotros tomamos, o si el tío Estefano, el día de mañana, toma a, muy bien Nazaret había dicho no literario, no había leído. No sé yo. Si el día de mañana el tío Estefano toma a su bebé, lo recuesta en la camita, lo arropa, le pone comidita y se pone a leerle un cuento a su perrito, que su perrito es su bebé. Podríamos decir que ese cuento estaría siendo literario o no literario. Me acabo de caer. Literario, excelente. Cualquier cuento, cualquier novela, cualquier fábula viene a ser literario. Ahora, veamos esto un poquito más a fondo. Hablemos un poco más de los textos literarios. Estos textos son estos escritos, o que están escritos por autores, o escritores que sirven para entretener, o están expresando sentimientos. O sea, tenemos un texto, tenemos un escrito, que tiene estas dos, ¿cómo se puede decir? Estas dos máximas fundamentales, tiene estas dos misiones fundamentales, que son entretenernos y además expresar distintos sentimientos. Como lo sabemos, las canciones, los poemas, los cuentos tratan de o nos entretienen o nos expresan sentimientos o hacen ambas cosas incluso. La finalidad de estos textos, chicos, siempre va a ser una finalidad artística. Se entiende, por lo tanto, la escritura como un arte. Se apuesta por ofrecer un lenguaje que sea bonito, que esté cuidadito, un lenguaje expresivo y que no solo esté comunicando cosas, sino que cree mensajes bellos, mensajes sonoros, frases sonoras, imágenes cargadas de fuerza, frases cargadas de fuerza que puedan expresar mucho, mucho. ¿A qué me refiero yo con esto? Una frase que puede expresar mucho son aquellas frases que salieron durante el estallido social. Había muchas personas que escribían frases cortas. A ver si encuentro algo. Escribían frases cortas, pero frases que expresaban mucho. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Tenemos... Mi mayor miedo es que esto pare y todo siga igual.
la que se hablaba mucho, Chile despertó en un tiempo, salía en todos lados. Cuando fue todo el movimiento feminista aquí en Chile, estaba el Ni Una Menos, que también es una frase corta, pero que significa mucho. Todos conocen el significado de aquella frase del Ni Una Menos. Ahora, cuando están, no son 30 pesos, son 30 años. También Nazaret, una frase que también, bueno, una oración que estuvo mucho tiempo y se mencionó en todos lados, estaba rayado en las paredes, se hacían pancartas, salía en la televisión, en la radio, se hicieron canciones con eso. Frases fuertes, frases que tratan de expresar. ¿Qué expresa esa? Expresa descontento, expresa que la gente está enojada y que ha estado enojada por 30 años. Ya, muy bien. Entonces, todo lo que nosotros llamamos literario, son textos que utilizan recursos lingüísticos. Y aquí viene otra pregunta. ¿Hay alguna de las presentes, algunas, solo tenemos compañeras ahora presentes, ¿no? ¿Hay alguna de las presentes que recuerde cuáles son los recursos lingüísticos? ¿Que se acuerda de alguno de los que hablamos hace tiempo? Eran hartos, pero en la mañana se acordaban de uno. Entre todos los compañeros se acordaban de uno. No, parece que no, ¿ah? Ya. Recursos lingüísticos, chicos, o chicas. Chicas. Vienen a ser todas aquellas cosas extras que se usan en los poemas para dar énfasis a ciertas situaciones. ¿Cómo cuáles dirán ustedes? Bueno, no sé si se acuerdan de la metáfora, la comparación, el hipérbole. Había una que yo les dije que hacía válido el éntrate para adentro. ¿Ya? Creo que era la paranomasia. No, la paranomasia era roja. Uy, no me acuerdo muy bien. Sí, bueno, hablamos de un montón, ¿ya? La raya clara que subir para arriba y bajar para abajo es correcto. Un pleonasmo, eso era el pleonasmo. Y dijimos que el pleonasmo era aceptable, decir subir para arriba y bajar para abajo. Era extraño, pero se podía usar. Entonces, ¿ah? La niñita mujer también. Ahora, todas estas cosas se llamaban recursos lingüísticos y se usaban mucho en los poemas, a veces en las canciones, sobre todo las exageraciones y las metáforas eran muy, muy, muy usadas. Aquí, en todos los textos que son literarios, nuestro autor, nuestro querido autor, está expresando emotividad de la realidad que está viviendo, emotividad sobre lo que le pasa, sobre lo que no quiere que le pase, sobre las situaciones que ha vivido. Nos está compartiendo sus sentimientos, sus emociones, sus deseos más íntimos, sus miedos, todo eso lo comparte a través del texto. Y busca llamar la atención por la manera de decir las cosas. ¿A qué me refiero yo con que llama la atención la manera de decir las cosas? ¿Hay alguien de acá que tenga así como un cantante favorito? Que le guste mucho un cantante en específico por las letras que escribe. Rihanna, ya Rihanna tiene letras bien fuertes, ¿no? Sí, te va a llegar el mensaje. ¿No te llegan los mensajes? Te va a llegar el mensaje de seguido. Rihanna. Sí, tiene canciones de mucho amor. También tiene canciones como de amor, de autoamor personal, ¿cierto? Diamonds es una canción de quererte a ti mismo. Tiene muchas canciones de amor. Umbrella, también una canción de amor. Y podemos decir, oye, a mí me gusta este cantante no solo por su ritmo, ¿ya? Sino que también por las letras, por lo que transmite, por la forma en la que canta, por la forma en la que se expresa. Hay muchas veces que podemos escuchar una canción
o un cover de otro artista y nos gusta más que el original porque el cover puede ser mucho más rítmico o porque tiene mejor voz el que está haciendo el cover o porque lo canta diferente o porque lo menciona diferente. Todo eso, la forma de hablar, la forma de cantar, la forma de expresarnos, es parte del lenguaje connotativo, es parte de lo que es un texto literario. Y aquí es donde usamos nuestro amigo el lenguaje connotativo. Hablando de cover, ¿conocen esa canción que está como súper de moda, el Begging? Sí. El Begging es un cover. ¿Está bien? La original no tiene tanto ritmo como el cover, así que el cover se hizo mucho más famoso. Aparte que la voz del tipo es bastante buena. Lenguaje connotativo, chicos. Lenguaje connotativo que viene muy, muy de la mano con los textos literarios. Connotativo significa que se va a emplear de manera figurada, de manera simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Que no comunica solo información. No hay solo información, sino que hay más cosas comunicándose aquí. Aporta sentimientos, aporta sensaciones, aporta emociones. Todo lo que hablamos anteriormente se puede definir como decir, oye, esto es lenguaje connotativo, y al decir que es connotativo se entiende que es subjetivo, que está transmitiendo todo esto. Un ejemplo muy claro es este. Me acabo de pillar el dedo con el cajón y me duele mucho por estar jugando. Se le rompió el corazón al conocer la noticia. ¿Qué quiere decir que a alguien se le rompió el corazón? ¿Qué significa? ¿Cómo habrá sido esa noticia que recibió esta persona? Triste. Ya, una noticia triste, una noticia para nada feliz, ¿cierto? A lo mejor se murió un familiar, a lo mejor ella le mandó una carta que decía, ya no te amo, devastadora, dice Nazaret, ¿sí? Entonces tenemos un texto que está usando una figura o está escrito de forma figurada, pero nosotros entendemos que esta noticia es mala, la noticia que le llegó es mala, es devastadora, como dicen aquí, es terrible. Lo mismo si decimos, la película me puso la piel de gallina. ¿De qué habrá sido la película? ¿Creen que ella habrá estado viendo la película de Paw Patrol? Emocionante, por un lado, puede ser, ¿cierto? Puede haber sido una película de terror también. Una película de miedo, de suspenso, de emoción. Algo que hace que tu piel se erice, ¿cierto? Es diferente. Eso es lenguaje connotativo, chicos. Cuando se dice algo y todos podemos entender otra cosa, podemos darle una interpretación a lo que se está leyendo. Y todos lo podemos interpretar a veces de formas parecidas pero distintas. Nazaret lo entendió como una película emocionante. Alguien más podría haberlo entendido como una película de miedo, una película de terror. Otra persona podría haberlo entendido como una película triste. Cuando el lenguaje connotativo está abierto a interpretaciones. Y eso es lo que hace que un texto sea literario. Puede ser interpretado de muchas formas. Dentro de los textos literarios tenemos tres principales y tres de los que hemos hablado a lo largo de nuestro año de clases. Bueno, casi un año ya llevamos de clases, casi los 2 semestres completos. Nos falta poquito para terminar. Y bueno, a lo largo de estos semestres que hemos estado haciendo clases, hemos hablado sobre el género narrativo, sobre el género lírico y sobre el género dramático. En el género narrativo vimos el cuento, vimos la novela, y vimos que aquí se manejaban siempre la descripción y se manejaban mucho los diálogos. Y que además el género narrativo, por razón obvia que se llama narrativo, tiene a nuestro amigo el narrador. Luego viene el querido género lírico. Y el género lírico es el que tiene en sus manos, en sus brazos, a la poesía, que tiene a la lírica, que tiene las canciones, la música, donde siempre está presente, muy, muy presente la emoción, donde está muy presente los sentimientos personales.
Si ustedes han leído un poema alguna vez, se han dado cuenta que todos, o la gran mayoría, son poemas que expresan muchos sentimientos: amor, pena, enojo, odio, siempre sentimientos bastante fuertes. Para eso es el género lírico, para expresarse lo mejor posible. Y luego tenemos el género dramático, que espero, sea el género que ustedes tienen un poquito más fresco en su mente, porque es el género que estuvimos hablando hace poco, ¿bien? Que estuvo hace poquito en nuestra boca. Y es el género que abarca las obras de teatro, el radioteatro también, que están escritos en verso o prosa. Y ustedes ya sabrán, porque vieron Las Niñas Araña o porque escribieron este guión, que lo principal de un guión es el diálogo de los personajes. Ahora, vamos a hablar un poquito más a fondo de cada uno y qué es lo que define a cada uno de estos y en qué otros subtemas se puede ir partiendo. Tenemos primero a nuestro amigo el texto dramático. Y nosotros denominamos, texto narrativo. Nosotros denominamos texto narrativo este relato que tiene personajes. A veces tiene muchos personajes, a veces tiene poquitos personajes. Y todo esto de los personajes, todo este texto narrativo se va a desarrollar en distintos mundos, en distintos ambientes, en distintos tiempos. Esto va a depender de nuestro amigo el autor. El autor puede escribir un cuento, una novela, una fábula, o tal vez una leyenda, un mito incluso. Ahora, una pregunta que le he estado haciendo a sus compañeros durante estas clases, bueno, de los otros cursos, es si recuerdan la diferencia que tiene el cuento con la fábula, porque son muy parecidos, pero tienen una diferencia importante. ¿Cuál será esta diferencia del cuento con la fábula? ¿Lo recuerdan? ¿Ah? Yo creo que sí. ¿No se acuerdan? No, parece que no. Ya. El cuento y la fábula tienden a ser bastante parecidos. Son cortitos, tienen personajes bastante queribles, están orientados a los más pequeños muchas veces y pueden tener personajes que son animalitos. De ahí todo parecido. Ahora, la diferencia que van a tener es que en la fábula existe algo que se llama la moraleja. La moraleja, chicos, es una pequeña enseñanza que se deja al final de la fábula, una enseñanza que nos trata de compartir algún conocimiento, nos trata de compartir alguna forma de convivir con la gente, nos trata de dejar algo en la mente. Fábulas conocidas que tenemos son Pedrito y el Lobo. Fábula conocida también La Tortuga y la Liebre, El León y el Ratón. Fábulas donde se nos enseñan diferentes cosas, diferentes valores para nuestra vida diaria. Luego tenemos la novela. La novela es como la evolución del cuento. Ya es como que tenemos un cuento que es pequeñito, que tiene muy pocas páginas. Ustedes sabrán si es que alguna vez han leído un cuento infantil que no tienden a no pasar de las 10 páginas, y 10 páginas con ilustraciones, con dibujos en ciertas páginas. Y tienden a ser bastante cortos. Ahora, la novela, generalmente no tengo el libro. ¿Lápiz? No es para estudiar en nada. Esperen un momento. Un compañero, lo agradecemos. ¿No prende esto, Estefano? Ahí está. Ya, esperen un momento, chicos, que estamos prendiendo el data aquí. Proyecta tú, guachita, así estoy conectado. Ya, continuamos.
La novela, ustedes sabrán que no tiene dibujos, o generalmente tiene muy pocos dibujos, muy pocas ilustraciones, y tiende a ser mucho, mucho mayor que un cuento en extensión. Ya las novelas pueden ser muy, muy largas. Tenemos novelas desde las 80 páginas hasta las 300, 500, 1200 páginas que tiene nuestro querido Quijote, y con letra pequeñita. ¿Ya? ¿Ha leído el Quijote alguna vez, tío Estefano? Probablemente cuando chico. Pero cuando Pero el chico... resúmenes del Quijote, la novela final. Cuando el chico no lee una versión resumida del Quijote. ¿Ya? El Quijote en sí tiene 1200 páginas porque es como que fueran dos libros que están pegados. Son dos partes de un libro gigante. Hay libros más grandes, ¿eh? 2666, creo que se llama, creo que tiene 3500 páginas. Y ese sí, de Roberto Bolaño, es un libro, pero gigante. No, miren, tiene menos, tiene 1300 páginas. Pensé que era más largo. Pero es un libraco así, gigante. Ojalá que nunca, si le tiran un libro, ojalá que nunca le tiren un Quijote o nunca le tiren un libro de Bolaño, porque no se va a volver a parar en un buen rato. Ojalá que le tiren un papelucho por ahí. ¿Esto? Una historia de Lulú. Luego tenemos las leyendas y los mitos. Las leyendas y los mitos eran bien parecidos, pero en su tiempo dimos una diferencia. ¿Recuerdan cuál es la diferencia que tiene una leyenda de un mito? ¿Se acuerdan? Parece que no. ¿Cuál es la diferencia que tiene una leyenda de un mito? Bueno, el mito trata de explicar hechos naturales de forma sobrenatural. ¿A qué me refiero yo con esto? La leyenda y los mitos son inventados, los dos, ¿ya? Pero los mitos tienen que ver con dioses, con cosas que pasan en el día a día que tratan de explicar. Los que tenían muchos mitos eran los griegos. Había muchos dioses griegos que explicaban distintas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se explicaba a los griegos que el sol todas las mañanas sale por un lado y se esconde por el otro, ¿cierto? El sol viaja, o parece que viajaron, aunque somos nosotros los que nos movemos alrededor del sol. Los griegos creían que el sol viajaba porque había un dios que se llamaba Helios, que estaba en un carruaje de fuego empujado por 2 caballos y tenía el sol amarrado en su carruaje, y él era el encargado de llevar el sol de un lado al otro en el cielo. Eso, para los griegos, era cómo funcionaba el sol, era cómo funcionaba el mundo. Cómo ellos se explicaban que a veces habían marejadas o que se perdían barcos, porque tenían un dios que se llamaba Poseidón, que explicaba los distintos cambios en los mares. ¿Por qué venían los truenos o los rayos? ¿No? Porque Zeus seguramente estaba enojado y estaba lanzando rayos a la tierra. Cualquier cosa que pasara, los griegos lo explicaban con dioses, con hechos sobrenaturales que inventaban. ¿Ya? Las cosechas, había un dios para las cosechas, que era Dionisio. Para el amor también había una diosa del amor, que era Afrodita. Para la guerra estaba Ares. Y así, para todo lo que sucedía en el mundo había un dios. Ese era un mito. Y las leyendas, que también eran inventadas, venían de los mitos muchas veces. Hércules es una leyenda. ¿Por qué Hércules es una leyenda? Hola, profesor. Recién llegué. Hola, Rafa. Andaba en el doctor. Ya, que estés bien. Seguimos. ¿Por qué Ok, Hércules es una leyenda? Es una leyenda y no es un mito. Porque cuando nosotros eliminamos una leyenda del mundo, no sucede nada. Hércules no se encargaba de nada en el mundo de Grecia, no hacía nada importante. No era como Poseidón, que se encargaba de manejar el mar, ¿ya? Si Poseidón deja de existir, quedaba pero santa embarrada en el mar. Si Hércules dejaba de existir, no pasaba nada, ya era un tipo con mucha fuerza nomás. Esa es la diferencia entre leyenda y mito. El mito explica cosas naturales que estén sucediendo en nuestro mundo de una forma sobrenatural. ¿Cosa alguna leyenda chilena? Ninguna.
El Trauco, el Caleuche. Sí. Sí, ya, esas son leyendas. Llora, como decían. La Llorona, ¿cuál otra? El Tutué. El Tetué. Y la Pincoya. También. La Pincoya. Ya, hay muchas, muchas, muchas. La mayoría son como del sur de... Sí, la mayoría son de allá. Ahora, dejando de lado los textos narrativos, pasamos a los textos líricos. ¿Y qué son los textos líricos? Los que tienen el propósito de expresar sentimientos y emociones. Son los que se escriben en versos, en este conjunto de versos que se llama estrofa, y el verso es cada línea del poema. ¿Cómo lo reconocemos? Si es que alguna vez han visto la letra de una canción, ¿has visto la letra de una canción alguna vez o no? ¿Sí? Ya. ¿Te has dado cuenta que está escrito como diferente? No como tú escribes en el cuaderno de un lado a otro. Ya. Eso se llama verso y cada verso va separado en estrofas. Como las canciones tienen las estrofas bien marcaditas. Además, va a estar utilizando rimas. La gran mayoría de las canciones usan rimas. Y va a tratar de expresar emociones, expresar sentimientos. Todas o la gran mayoría de las canciones expresan ciertas emociones, expresan ciertos sentimientos. Aquí, en los textos líricos, tenemos poemas, acrósticos y caligramas, que son los que hablamos anteriormente. Por un lado, los poemas, que están muy de la mano con las canciones, son estos textos que se expresan mucho, 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 mucho. Una canción también se expresa mucho, obviamente, dependiendo del cantante, ¿ya? No es lo mismo lo que está expresando el marcianeque de lo que trata de expresar el cancerbero, ¿ya? Cancerbero se expresa mucho mejor en sus letras, expresa mucho más sentimientos, muchas más emociones que el marcianeque, que es... habla de cualquier cosa. Y así cada uno de los distintos artistas va a tratar de expresar sus sentimientos y emociones en esto, poemas o canciones. Además de esto teníamos el caligrama y el acróstico, que fueron cosas que vimos en su tiempo. El caligrama era cuando nuestro amigo el poeta escribía y siguiendo el sentido de lo que estaba escribiendo hacía un dibujo con las letras del poema. Cuando hablamos de esto, puse el ejemplo de una gatita que se miraba en la ventana y al mirarse en la ventana veía su propio reflejo, ¿ya? Eso era un caligrama. A ver si encuentro el ejemplo por aquí. Aquí está el mismo ejemplo. Podría hacer esto. Ah, no puedo. Explotó esto. Ya no me deja pasarlo. Ahí está. Se ve. ¿No se ve? Se va compartiendo solamente la ventana de lo comenté. Sí, pero de ya. Qué raro. Yo veo que se ve. Parece que está ahí pegado. Estefan. ¿De verdad? Pero no va a ser mucho con el... Bueno, chicos, eso es un caligrama. El ejemplo que estoy mostrando aquí, el mismo ejemplo que mostré hace tiempo, donde el poema de la gatita se refleja en un dibujo que está relacionado con el mismo poema. Este dice: todas las tardes mi gata mira sentada en la ventana a su nueva amiga, pero ella no imagina que hay un espejo, ni sabe que esa gata es su reflejo. El caligrama es algo simple, entretenido de hacer y que se ve de esta forma. Luego vamos a hablar de los textos dramáticos, y esto es lo que yo espero que sea lo que está más vigente en su mente, porque es lo último que estuvimos viendo ya en el año, lo vimos hace pocas semanas, y los textos dramáticos son los que tienen que ver con el teatro.
A diferencia del género narrativo, a diferencia del género lírico, este se va a presentar por medio de diálogos y no va a tener un narrador. Este texto, el texto dramático, solamente tiene un narrador cuando lo pasamos a la radio. Si lo ponemos en la radio, el narrador es necesario porque tiene que irnos contando todo lo que no se ve, todo lo que el espectador se debería estar imaginando. En la radio se ayuda con un narrador, pero si lo estamos viendo en el teatro, no tenemos a nuestro amigo el narrador que nos ayude porque todo lo que está pasando lo estamos viendo, debemos ser capaces de percibirlo. Las obras de este género, lo ideal o lo que se trata es que sean representadas siempre, siempre en el teatro. Dijimos que nuestro dramaturgo, nuestro amigo que escribe el texto dramático, lo hace para que finalmente algún día se vea representado en el teatro. Eso es lo que él busca, eso es lo que él quiere. Y está usando la función conativa o la función apelativa. ¿Qué es la función conativa o apelativa? Es una función del lenguaje que lo único que busca es encontrar una respuesta en otra persona, generar una respuesta. Por lo tanto, generar un diálogo. Y esto es lo importante del texto dramático, el diálogo. ¿Ya? Ahora, dentro de los textos dramáticos, dentro de los géneros dramáticos que nosotros vimos, que nosotros estuvimos hablando anteriormente, habían tres: tragedia, comedia y drama. Y dijimos que estos tres eran muy diferentes entre sí. ¿Recuerdan cuáles eran las características de una tragedia? ¿Hay alguien que se acuerde cuáles son las características de una tragedia? No tenéis libros, ¿cierto? Lo tenía ahí, me lo tenía escondido. Oh. Esto es Edipo. Sí, Edipo es una tragedia. Ahora, ¿qué es lo que define una tragedia como tragedia? ¿Qué define una tragedia como tal? Es que una tragedia va a ser cuática, podríamos decirlo así. Una tragedia va a ser trágica. Va a tener personajes, o su personaje principal va a ser alguien de clase alta, va a ser un rey, va a ser un héroe, va a ser una persona acaudalada, una persona con dinero, con influencias, alguien digno de imitación, podríamos decirlo así. Incluso puede ser un semidios. Pero esta persona, a pesar de que tiene alta reputación, que es un rey, que tiene altos ingresos, le va a ir bien mal en la vida, le va a ir bien mal en la vida. Y tal como le pasó a Edipo, va a tener un final muy triste, muy, muy triste. Cada vez peor le va a ir a nuestro personaje. Nuestro amigo Edipo, ¿cómo termina? Termina después que se da cuenta que había matado a su padre biológico, que se había casado con su madre. Luego de eso encuentra a su esposa, que también era su madre, colgada porque se había suicidado ella al saber todo esto. Luego, el pobre Edipo se saca los ojos, se arranca los ojos con unos broches que tenía y se va a vivir exiliado con la única compañía de su hija Antígona. Bastante terrible su final y va de mal en peor. El drama, por otra parte, el protagonista o los protagonistas son de clase media, pueden ser incluso de clase media baja. Los protagonistas del drama les puede ir bien o les puede ir mal. Son personas que están luchando constantemente contra la vida y de eso depende cómo les va a estas personas. En el drama podemos tener un final feliz o un final triste y generalmente trata de hacer una representación fiel de la realidad. Trata de representar la realidad tal cual es o lo más realista posible. Nosotros hace un poquito tiempo vimos un drama, vimos Las Niñas Araña. Y podemos decir que Las Niñas Araña cumple todas estas características. Tenemos nuestro personaje de clase baja, tenemos tres personajes que tratan de ser lo más apegadas a la realidad posible, que a veces les iba bien, a veces les iba mal, y
que tiene un final no muy feliz, ¿cierto? Tenemos a Abby, lamentablemente, que la echan de la casa, termina viviendo solo en la calle, no sabemos cómo le habrá ido a futuro a Abby, y termina con este final más o menos triste, pero es un drama. Al menos no termina ninguna de las chicas muertas. Y finalmente tenemos la comedia, que la comedia tiende a ser muy, muy, muy exagerada. Cada cosa que se hace en la comedia se exagera, y los personajes también son exagerados. Si hay un personaje que es torpe, no es un poquito torpe, no, que es muy torpe. Se demora a lo mejor mucho en ponerse los zapatos, se le cortan los cordones, se enreda con sus propios pies, se cae de cara en el suelo, no sé, si se va a bañar, se cae 3 veces en la ducha, no tiene agua, cuando va a prender el calefón, se le cierra la puerta y queda en pelota fuera de la casa, ¿ya? Todo eso puede suceder en una comedia, puede estar exagerando las cosas para buscar en nosotros la risa. Claro, como Mr. Bean, si conocen a Mr. Bean, sabrán muy bien lo que es la comedia. Y finalmente, lo último que vamos a estar viendo en esta clase, antes de contarles la pregunta esencial, es que vamos a dejar como abierto el tema para hablar de los textos no literarios. Los textos no literarios es lo que vamos a estar viendo en más detalle en la clase que viene. Estos textos, muy diferentes a lo que hablamos anteriormente, tienen la finalidad de entregar información, pero entregar información de una forma clara, ¿ya? Entregarla de una forma bien objetiva, de una forma clara y objetiva, y representar la realidad en esa información. Van a dar instrucciones, van a dar informaciones, noticias, se van a estar comunicando con nosotros de una forma clara y precisa. La finalidad que tienen no es entretener, ¿ya? El diario no nos quiere entretener, el diario no busca que nosotros nos riamos leyéndolo. El diario busca darnos a conocer una información importante que nosotros debemos conocer. Eso o esa es la finalidad del diario, ¿ya? Conocer una información basada en la realidad. Por lo tanto, estos textos se fundamentan en el mensaje. Eso es lo que importa aquí, el mensaje que se nos quiere entregar. No se busca crear una belleza en el lenguaje, ¿ya? No se busca que el lenguaje sea bonito, que esté escrito lindo, que tenga palabras difíciles, nada. Eso se deja de lado. Son textos que no expresan emotividad, no expresan sentimientos y tratan de solamente entregar información. Eso es lo importante. Y aquí se usa otro lenguaje, se usa el lenguaje denotativo. Anteriormente dijimos que se usaba el lenguaje connotativo, este es el denotativo. ¿Qué diferencia tiene? Que el lenguaje denotativo no muestra sentimientos y se ajusta estrictamente a la realidad, a la verdad de lo que está pasando. Su objetivo siempre va a ser comunicar todo de una forma directa, con la mayor claridad posible, para que el mensaje no se equivoque, para que el mensaje les llegue a todos por igual, ¿ya? Ahora, chicos, les voy a leer la pregunta esencial y vamos a tratar de dejar estos minutitos para que vayan viendo más o menos cómo la van a estar haciendo. ¿De qué trata la pregunta esencial de esta semana? Esta pregunta esencial se parece, no es igual, a una que vimos hace bastante tiempo, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer aquí en esta actividad? Tienen que crear un texto instructivo de una actividad diaria y de una actividad simple. El día de mañana vamos a dar ejemplos de textos instructivos, vamos a hablar de cómo se crean y todo, pero usted ya debería ser capaz de generar uno porque lo hablamos hace algún tiempo en clases, ¿ya? Ahora, voy a subir esto. ¿Cómo van a hacer este texto instructivo, chicos? Para hacerlo, para generarlo, tienen que tener al menos 8 instrucciones y deben tener 4 imágenes en el texto. Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer... Profesor, Dime. ¿un ejemplo nos puede dar usted de eso? ¿No? Sí. ¿Qué texto Otra consulta. Dime. La última pregunta, esencial, que sería la 22, que a mí no me llegó a mi calificación.
¿La mandaste por Classroom? Sí, siempre le envío todo. Las tengo todas revisadas. Ah, entonces a lo mejor pasó y